Pongámonos en la presencia del Señor. Acordémonos de que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por haber permitido que nos reunamos una vez más esta tarde, noche. Y te pido yo en especial, particularmente, bendiciones para Mario, para que le ilumines con tu Espíritu Santo, para que pueda transmitirnos las ideas que él conoce acerca de ti. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al ataque. Ataque mis generales. Pues la semana pasada estuvimos hablando muy bien, ¿no? De todo lo que está ocurriendo ahí en el Vaticano, aquí en nuestra vida diaria, en nuestros alrededores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en las semanas anteriores habíamos visto mm, o comprobado de manera racional que Dios existe, ¿no? Y ya vemos cómo Dios existe desde nuestra perspectiva humana. Si recuerdan el- la causa y el efecto, ¿no? La causa que es un ser superior a y el efecto que hace o que deja o que realiza. Por ejemplo, yo soy la causa y la pluma es el efecto. El efecto es que la levanté, que la puedo mover y todo eso. Entonces quiere decir que yo soy superior a esto, porque por sí mismo no se puede mover. Entonces, y si esto no era la creación, no vamos a decir, empezó a asistir de un punto, pues quiere decir que hay algún ser superior que lo provoca, la genera, no tanto la provocación, la genera la creación. Entonces a Dios lo vamos a conocer por sus efectos, porque es causa este magno. Los científicos dirán, es el Big Bang. Pues sí, pues para que hubiera un Big Bang, pues estuvo bien, así que fue el Big Bang con el choque y todo lo que ha ocurrido en el universo. Pero alguien provocó eso. Solo por sí, pues no se provoca. Entonces pasamos a ese ser superior al mismo Big Bang. Entonces, como ya queda un poco demostrado, ¿no, Paco? Sino demostrada la existencia de Dios, que Dios existe como causa y como efecto, esa es filosofía, y, y como vemos, con nuestro raciocinio podemos penetrar mucho y con nuestra fe es mucho más el alcance. Entonces la fe no es si siento bonito hoy o siento mal hoy o si tocan en el coro el canto o el himno que me gusta y me llega y aún el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Es ese sentimiento, esa es la emoción, pero no es la fe. La fe es raciocinio y no solamente es creer en lo que ya hay, sino lo que podemos comprobar que hay. Y cuando nos vemos pocos raciocinios mm, o muy más raciocinios, entonces vemos que empezamos a hacer análisis. Esto como que no checa, como que no tiene sentido. Pero la fe sin la razón no va a existir, porque los gatos y los perros no tienen razón, entonces no existen ellos. Existe un instinto, pero no una razón. Entonces nosotros, seres superiores, seres razonables, este, tenemos esa fe. Y la razón nos va a ayudar a probar lo que la fe cree, o a través de la fe creemos. Entonces el dilema ya ha sido, como quien dice, superado, que ya existe un Dios, existe un ser superior,
o un ser súper espiritual, como dicen aquí los indígenas norteamericanos, eh, el máximo espíritu, el espíritu superior, el espíritu mayor, algo así le dicen. Llámale como le quieras. El título es lo de menos. Lo que importa es que existe ese ser superior. Ahora nos metemos a otra, como decimos, a otra bronca. ¿Y ese ser superior es eterno o es temporal? Que si es eterno, entonces tiene su propia existencia. Si es temporal, pues entonces va a tener la existencia a partir de alguien que lo empezó a crear. Entonces ya no sería Dios, entonces sería una criatura o un ídolo. Entonces, esa es la interrogante de esta noche. ¿Dios es eterno? Dice, sí, 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 pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos ver? Recuerden, cuando se encuentran alguna persona ahí, a veces lo puede decir así como irónicamente, burlándose, ay, Dios no existe, que no sé qué. O puede ser que esté en serio, ¿no? Pero siempre es, pruébame, porque esa es una frase muy elocuente, muy moderna para nuestros tiempos, de, oh, Dios no existe, no, Dios no existe, no es cierto, porque mira, estalló una guerra allá en Medio Oriente, pobre gente, pobres niños, pobres ancianos, pobres mujeres y hombres. Eso no depende de Dios, depende de la voluntad del hombre. Entonces, la pregunta es, ¿Dios es eterno? Si en ese Dios, que es causa y efecto, entonces es eterno, entonces, en efecto, todo lo que comienza a ser o deja de existir lo hace por movimiento o mutación. Entonces, Dios es como un ser inmóvil, o sea, que no lo mueve otro ser. Inmóvil en el sentido, no es que no se mueva, sino que por sí mismo tiene, ¿cómo decir? Crea su propia movilidad, no necesita de nadie. Esto así como un generador de electricidad. Está generando electricidad, pero no lo genera, nadie lo genera para sí mismo, no recibe una conexión. Entonces, todo lo que comienza a hacer o deja de existir lo hace por movimiento o mutación. Hemos demostrado que Dios es completamente inmóvil. Luego es también eterno, carente de principio y de fin. Y aquí es donde Santo Tomás les da un buen atorón a todos los. En aquel entonces les decían los gentiles, primero eran paganos, gentiles, y ahora podemos decir ateos. Como que por las épocas va cambiando. Entonces, si carece de principio y carece de fin, entonces ya no depende de otro, sino depende de sí mismo. Entonces tiene existencia por sí mismo. Entonces, como dice aquí, perdón, solo pueden ser movidos por el tiempo los seres que se mueven por aquello que el tiempo es el número del movimiento. Entonces, si tiene tiempo, entonces ya no es eterno, porque tuvo un principio, aunque no tenga un final, como nosotros, como los ángeles. Tuvimos un principio, o sea, empezando nuestra existencia, los ángeles también, pero no vamos a tener fin. Nos vamos a transformar en el sentido de cuando salgamos de este cuerpo, queda la esencia propia, el espíritu. Mientras tanto, pues estamos metidos en este bello cuerpo atlético y juvenil y energético y lleno de vida y de todo eso, ¿no? Entonces, pero Dios es absolutamente inmóvil. No quiere decir que no se mueva, sino que no depende de alguien para movilizarse. En este caso, no depende de nadie, por ejemplo, para crear el universo, las estrellas, los planetas,
y todo lo que conlleva, las leyes intrínsecas de la naturaleza, el viento, el sol, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, Dios es absolutamente inmóvil, luego no es medido por el tiempo. O sea, en el Dios no hay tiempo, como aquí con nosotros. Decimos, no tengo tiempo. Oye, vamos a, qué sé yo, a hacer una carne asada. O te invito al cumpleaños. Es que no tengo tiempo. Pero resulta que el tiempo tampoco existe. O que la canción. Porque existe solamente en nuestra mente. Porque nos medimos el tiempo. No lo medimos el tiempo en una estructura. Medimos el tiempo en un reloj. Pero si no midiéramos el tiempo en un reloj de 2 de la tarde, 5 de la tarde, seguiría amaneciendo como anocheciendo de todas maneras. Entonces el tiempo en Dios no existe, aunque aquí en el Cronos, en la creación, en nuestro mundo material, existe porque hay un tiempo, un movimiento. Ahorita nos estamos moviendo, estamos respirando, estamos moviendo las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero el tiempo en Dios no existe. Y por eso decimos, y la iglesia nos enseña, en la eternidad, o en la gloria, o en la salvación, porque el tiempo allá no se mueve. Allá no es el año 15.255 y luego el siguiente 15.556. No hay medida de tiempo. La medida del tiempo la tenemos aquí, en el cronos, o sea, en la cronología de la materia, más que por abreviatura y por flojera, cronos, ¿no? Entonces, solamente aquí. Entonces, no es medido por el tiempo Dios. En Él no hay antes ni después. Pero Dios no recibe el ser después del no ser. Es decir, no existe, pero luego existe. Es decir, Dios es eterno siempre. O sea que no, antes no era y luego se convierte en Dios a cabo del tiempo y ya se queda como Dios para terminar. No, no hay ese cambio, no hay esa mutación. Y esa es la duda que sembró Lucifer cuando se rebeló contra Dios en el cielo. Al interrogarle, no interrogarle a él, sino a interrogar a los ángeles diciéndole, ¿y qué tal si es un ser más, sí, fregón que nosotros, mejor y superior a nosotros, pero no es Dios? A lo mejor hay otro Dios más para arriba. O sea, otro ser más para arriba que lo mueve ahí. Y esa fue una de las dudas o de las batallas. Por ejemplo, aunque aquí una manera de representarlo, pues la imagen es a través de una espada, ¿no? Por ejemplo, el señor San Miguel peleando, como con guerrita, así como el gladiador o algo así, ¿no? No había espadas, no había movimiento así físico militar, era intelectual, era de palabras, de ideas, de teología, de filosofías y todo eso. Muy elevado a nosotros, ¿no? Son seres más inteligentes con más capacidad que nosotros. Entonces, esa duda metió en los ángeles. Nos manda que le adoremos en la cruz, como están aquí, que va a ser crucificado, primero que va a ser encarnado, que va a meterse Dios en esa pequeñez, esa bola de feos, peludos, pelones y no sé qué, en ese cuerpo material. Y luego que va a vivir, se va a tropezar como si fuera cualquiera, un animal o, no sé, un ser muy inferior. Y luego que lo van a apedrear y lo van a
a golpear y luego lo van a crucificar. No. Entonces, ese ser que dice ser supremo no puede ser Dios, porque Dios no muere en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Dios está muerto. Entonces, entonces, no es posible, no tiene lógica. Pero en el concepto humano, desde la visión de Dios, tiene lógica, porque era para la realización y la planeación y la salvación nuestra. De tal manera que si Adán y Eva hubieran resistido a la tentación, no hubieran creído y no hubieran cedido, seguiríamos, vamos a decir, existiendo. Íbamos a seguir existiendo, pero no íbamos a morir como ahorita morimos, despegándonos ya del cuerpo desde ahorita. Y luego cuando sea el final, pues vendremos por él. Así que no nos preocupemos si nos comemos unas gorditas, unos tamales y todo eso y lo engordamos. Vamos a tener el mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, en, ese fue vamos a decir, el pecado de Satanás o de Lucifer. No en querer el trono de Dios, sino no creerle que es lo que le estaba diciendo y lo que iba a suceder, era Dios. ¿Estamos? ¿Vamos bien o vamos de lado? Perfecto. Entonces, como no hay un antes ni un después, Él siempre es. Por eso tiene la capacidad de decirle a Moisés, yo soy el que soy. Si algo nos caracteriza a nosotros, porque tenemos un nombre, Luis, Ana, Cristina, Candy, Mario, y empezamos a tener ese nombre a partir de un punto en nuestra vida, que fue cuando nacimos. Ahí empezó nuestro nombre. Pero en Dios no podemos ponerle nombre, ni siquiera el nombre así como, por decirle así, de Dios, porque si nos metemos en una categoría etimológica, pues estamos como encasquillando a Dios. Pero podemos decirle Dios porque pues no hay otra palabra para nosotros captar o entender. Entonces, por eso es que le dice a Moisés, yo soy el que soy. O sea, no te puede decir soy fulano, sutano, mengano, porque si fuese así, hubiera sido un ser creado. Que porque Yahvé, que otros que dicen que Jehová y no sé qué. Es la terminología nuestra. En su momento, pues el pueblo de Israel. Entonces, ni siquiera puede haber movimiento en sucesión, o sea, en cadena. Por ejemplo, si usted ahorita camina de aquí, de donde está a la cocina, ya hay una sucesión de movimientos, porque va de aquí a la cocina, pasando por escaleras, sillas, etcétera, etcétera. Pero en Dios no hay ese tipo de movimiento, de desplazamiento. Entonces carece de principio y carece de fin. ¿Por qué? Porque tiene a la vez que no tiene principio y no tiene fin, entonces tiene el ser que consiste en la eternidad o en eterno. Entonces ese ser superior se convierte en un ser eterno. Superior, pero es eterno. De tal manera que el tiempo solamente existe aquí. Allá en donde es nuestra aspiración llegar con Dios, pues no hay tiempo, no hay la noche ni el amanecer, ni los atardeceres de Cancún, ni nada de eso. Simplemente seremos. ¿Cómo seremos?
pues ya por revelación privadas y por lo que nos dice la doctrina de la iglesia y los santos, etcétera, etcétera, pues sí, eterno gozo. ¿Seguiremos creciendo en conocimiento, en sabiduría? Pues lo más probable es que sí. Ya nos hizo, no nos destruyó a pesar del loco que estamos. Entonces, si hay un tiempo en que un ser no existió y después existió, este fue sacado por alguien del no ser al ser. Es decir, si decimos, como realmente ahorita se nos dice, a Dios lo inventó el hombre, a Dios lo inventó la iglesia. ¿Cómo alguien que no fue puede inventar puede inventar o crear algo que siempre ha sido? No tiene como razón de ser. Es decir, lo pequeñito, mejor lo grande, no puede caber en lo pequeñito. Pero lo pequeñito sí puede caber en lo grande. Es decir, la cartera de ustedes, donde cargan su dinero, etcétera, donde cargan nuestro dinero, cabe en nuestro bolsillo, porque es más pequeño la cartera. Pero nuestro bolsillo cabe también dentro de una casa. Pero la casa no cabe dentro del bolsillo, porque es superior, porque es más grande. Entonces, ese ser más grande no puede reducirse a un espacio de, de tiempo. Por eso Jesús o el Verbo se tuvo que encarnar para reducirse, vamos a decirlo así, a la creación humana, para poder ser hombre, porque como Dios no podía morir, porque no puede morir, porque si pudiera morir, entonces no sería Dios. Pero como hombre, sí puede morir, porque tiene cuerpo, porque tiene materia. Entonces, la muerte no cabe en Dios, o sea, lo chiquito no cabe con Dios, porque la muerte es parte aquí del espacio-tiempo material. Y por eso Dios quiso, ahora sí, triunfó sobre todo, todo, y dejó la muerte, la última en vencer, no porque no pueda, o no quiere, más bien no quiere porque hay un plan, para que nos pasemos a la siguiente vida eterna, o la siguiente etapa de nuestra vida. ¿Vamos bien? Y gracias, todo bien. Entonces, si hemos visto que Dios es causa primaria, no ha comenzado ni ha dejado de ser, porque lo que ha existido en virtud de existir no dejará de existir, o sea, no está limitado. Nosotros dependemos de nuestra mamá, de nuestras papás, para poder existir como materia, como hijos, como criatura. Entonces, si en virtud puedes existir para siempre, entonces quiere decir que es eterno. Entonces, todo lo que puede ser tiene una causa, porque como suyo está dispuesto igualmente a una y otra cosa, es decir, ser o no ser. Es decir, nosotros tenemos este cuerpo en base a la genética que nos dio nuestro papá y nuestra mamá. Se casó, vamos a poner José y María, o sea, José, un matrimonio, ¿no?, de nuestro tiempo. José, vamos a ponerle para que no se confunda con José, con la Virgen y con San José. Vamos a poner Rosa y Martín. Pero si Rosa se hubiera casado
con Mateo, nosotros hubiésemos sido diferentes, con otra genética, porque necesitamos esa genética de esas células de ellos para nosotros poder existir. Entonces, lo que es causa por sí mismo tiene que ser eterno. De lo contrario, no se sostiene. Entonces, Aristóteles también dice la eternidad del movimiento por la eternidad del tiempo, para deducir la eternidad de la sustancia de la motriz. Entonces, ¿quién es la motriz mm, para Aristóteles? Un ser superior. Para Santo Tomás es Dios. Por eso se dice que Santo Tomás bautizó a Aristóteles de manera filosófica, ¿no? Entonces, si la sustancia motriz lo que genera por sí mismo no es otra cosa que Dios, luego Dios es eterno. Y si lo negamos, estamos negando la eternidad del tiempo y del movimiento de ese ser superior. Entonces, el movimiento viene de un motor. ¿Y cómo se genera ese movimiento? Porque intrínsecamente tiene movimiento. Nosotros tenemos intrínsecamente movimiento. Ahorita podemos ir a la, iba a decir a la playa, bueno, también a la playa, ¿no? Podemos ir a la cocina, podemos ir allá basado en movimiento, porque tenemos la capacidad nuestra de movernos por nosotros mismos. Pero esta pluma, donde quiera que la dejemos, arriba de la mesa, en el suelo, en la silla, ahí se va a quedar para siempre y eternamente si alguien no lo mueve. ¿Por qué? Porque intrínsecamente no tiene un movimiento que se pueda mover por sí mismo. Entonces, si ese ser supremo es eterno y tiene un movimiento, puede moverse por sí mismo y no depende de otro o de alguien más. Entonces, nosotros como de entrada, ah, necesitamos de alguien para poder existir, de nuestra mamá, de nuestro papá. Entonces, lo que existe por sí mismo ni depende, ni puede depender de nadie, ni de nada. Entonces depende de ese ser depende de sí mismo. Por eso le puede decir a Moisés, yo soy el que soy. Creamos o no creamos. O sea, creamos en él o no creamos. Entonces, si, si el hecho de ser, ya probamos o vimos que es eterno, eso va incluido muchas cualidades que es a nivel perfecto, las cualidades perfectas. Entonces, por naturaleza y con absoluta independencia, como dice aquí, no depende de alguien para existir. Entonces es Dios. Entonces, dice Santo Tomás, es locura negar la existencia de Dios. Llámele ser supremo, ahora le dicen que el universo, llámale como tú le llames, como le digas. Al final de cuentas, es Dios. Que no nos guste, pues, es nuestro problema. Bueno, si a quien no le guste, es tu problema. Por eso una amiga me decía, yo no es que no creo en Dios. Entonces ya platicando un poco de su vida, pues tuvo unas malas experiencias en el internado
donde estuvo de joven, adolescente. Entonces, no es que no creas en Dios, sino crees en quienes representan a Dios, que es distinto. Ya son un ser diferente al ser original que es Dios. Pero es que yo les he dicho a mis hijos, ya así han crecido, que Dios no existe. Pues te vas a dar de topes porque uno de ellos te va a dar de topes a decir un día en tu vida que ese ser supremo sí existe. Pero es que aquí se acaba todo. Sí, en materia aquí se acaba. Se van los nuestros, se han ido los nuestros y ya no han regresado. Pero ¿quién nos asegura? Pues te estoy asegurando con este movimiento de la existencia de Dios como eterno. Entonces, si es eterno, no depende de otro. Y como no depende de otro, depende por sí mismo, con todas sus cualidades y perfecciones. Preguntas, respuestas, dudas. Todo bien, gracias. Resumiendo entonces, en Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Puesto que el tiempo solo existe donde existe la materia. Y como Dios no es materia, no existe tiempo. ¿Qué Exacto. otra cosa? Am, lo que no existe no puede darse la existencia por sí misma, ¿verdad? Eso es un principio filosófico Ujú. de lo que usted acaba de, resumiendo pues lo que acaba usted de decir. Es un poco, como digo, es un poco difícil el que no quiere creer en Dios, demostrarle o hablarle, pues yo en lo personal no tenía argumentos para poder demostrarle eso. No, no me he encontrado con ateos simplemente, ¿verdad? Puesto que la mayoría de la gente que dice yo soy ateo por la gracia de Dios es porque le cae mal Dios. Pienso que por ahí va eso. O un Como decía, representante de Dios, ¿no? sí, claro. Entonces, pienso que con eso se resume lo que usted acaba de decir. Pues el tiempo solo existe donde hay materia. Se cree que el tiempo es una característica de la materia, ¿verdad? El tiempo empezó a existir cuando empezó a existir la materia. De tal manera que en Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Porque es un eterno presente, como dijo usted hace un momento, solamente. Correcto. Entonces, y en Dios, pues hay sus cualidades, ¿no? O sea, para ser eterno tienen que haber sus cualidades, o tienen que tener sus cualidades, si no, pues no va a ser eterno, no va a ser Dios. Nosotros tenemos una muy desarrollada una cualidad, pero no tenemos otra. Atributos Atributos, perdón. Bueno, son los que Dios tiene, atributos ujú, que nosotros no tenemos. que nosotros no tenemos. Entonces, nosotros tenemos cualidades, por ejemplo. Hay quienes son buenos para la matemática, pero hay otros que somos malos, como yo, para la matemática. A mí siempre me asustaban cuando estábamos en preparatoria decir, no, cuando vayamos a filosofía, el que sabe matemáticas sabe filosofía. Pues eso cómo se come, cómo es, subo a reprobar. Bueno, tiras el tirones, pero sí pasé. Entonces, entonces ya tenemos más elementos. Ese ser supremo es eterno. Que ahora con las nuevas ondas no lo quieren llamar así. Ah, bueno, es tu problema. Que yo no creo en Dios, pues es tu problema. Yo no creo en Dios no creo en Dios por la gracia de Dios, ¿no? O soy ateo por la gracia de Dios, como decía Luis, pero no es que están peleados con Dios, sino que no encuentran los elementos básicos para sostenerse que hay un ser supremo. Y no es que no los encuentren, sino que quieren ignorarlos, a ignorarlos aferrados a una idea que tienen, un concepto o una vivencia que tuvieron con tanta violación por muchos sacerdotes a lo largo de los siglos.
Más de algunos decir, no, pues yo no creo en Dios, porque si los que representan a Dios actúan como actúan, pues entonces Dios no existe. Entonces, ¿por qué las guerras? Sí, porque si ahorita que tenemos la guerra, ¿no? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué esto? Por el deseo de poder del hombre. Y ahí va envuelto lo político y los intereses y un montón de cosas, pues esa parte es parte de la cosecha. ¿Queda claro, señoras? Sí, muchas gracias, señor Mario. Sí, hermoso. Toda esta enseñanza. Gracias, señor maestro. Entonces, por eso que la fe, cuando le metemos raciocinio, se enriquece, o esa es la intención, ¿no? Que debe de enriquecerse, ¿sí? Wow, ahora digo, por esto escucho esto en la iglesia, o he leído aquí o he leído allá. Ahora entiendo ahora sí, el trasfondo de todo. Y aunque a veces lo meditamos o nos han escuchado en los retiros espirituales, Dios es eterno, Dios te ama, pero a veces no encontramos ese amor. No porque Dios no lo dé, lo que, perdón, muchas veces lo comparamos con nuestros amores terrenales. Por ejemplo, hace años cuando les ayudaba a los catequistas, más era de emergentes, si necesitaban yo iba y de metiche en otras palabras, ¿no? Pero estaba de catequista de emergente en la misa, hubo la misa y luego a la hora de la clase un niño va triste. Y no sé cómo estuvo la clase, la cosa es que levanta la mano el niño. Y luego me dice, yo no creo que Dios sea bueno. Niño de 9 años. Le dije, ah, caray, sí que me espantó, ¿no? Entonces, ya le dije, ¿por qué tú crees que Dios no es bueno? Es que el padre en la misa, le dije, sí, sí puso atención. Es que, es que el padre dijo que nuestros papás representan a Dios. Y mi papá le pega a mi mamá y a mí también. Papá, ¿para qué me dijiste, no? Y entonces, dije, a ver, entonces tú dices que como tu papá es malo porque te pega y si es representante de Dios, entonces Dios es malo. Esa es tu conclusión. Y un chiquito de 8 años, 10 años, 9 años. Dice, sí. Y me costó un poquito de trabajo explicarle y decirle, es que él no está representando a Dios. El niño como que se quedó así como que no está representando a Dios porque Dios es bueno. Él, él tiene sus broncas personales que ahora está golpeándolos a ustedes. Pregunta cómo vivió tu papá cuando era niño, cómo lo trataba su papá, o sea, tu abuelo, y vas a concluir que es cosa del hombre y no de Dios. Y fue y le dijo a su mamá. La siguiente semana me hablaron, pero estaba en otra clase. La señora me esperó al final. Me dijo, mi niño me dijo que lo que había pasado aquí, la discusión, y no la discusión, sino la plática, y que le esclareció a usted muy bien, que los papás pues, no representamos a veces a Dios, ¿no? Como tiene que ser. Y le dije, sí, él dice que la golpea a usted y al niño también. Es cierto, recuerde que los niños y los borrachos dicen la verdad. Me dice, sí, ¿qué quiere hacer usted? Yo quiero escapar de esta situación.
ya estoy cansada. Y mis hijos también. Pues si usted está animada, le puedo ayudar. Y te tiene pruebas, sí, aquí tienen videos, fotos, de los golpes que le daba y cómo quedaba y todo eso. Llegamos a la policía, se levantó un reporte, a ella la mandaron a un refugio. Yo no sé qué pasó después, ¿no? Pero entonces, como el mal estaba ahora sí, el Dios estaba mal representado en el papá, eso no significa que Dios no existe. Y mi mamá decía, es que el niño sí entendió bien lo que usted le explicó y todo eso. Y gracias por explicarle, porque yo le digo que pues que sigue siendo su papá, sí, pues va a ser su papá, que sea un demonio, sé que aunque esté loco, pero va a seguir siendo su papá. No necesariamente tiene que quererlo, porque las condiciones que él está dando, pues no está para quererlo. Después en una charla, ahorita cuando estuvimos esta, ¿cómo se llama? La pandemia, que todos estuvimos encerrados, eh, en los grupos que hacía igual por Zoom, habían señoras de Tijuana, Mexicali, San Diego, de Los Ángeles, y la mayoría de aquí de Utah, como unos 15 o 18 personas. Entonces, la polémica se armó en el sentido de que eh, el papá abandonó al niño, ¿no? La mamá se hizo cargo y todo eso de joven y se volvió a casar la señora y todo eso. El padrastro, pues fue buen padrastro. Lo trató bien, como si fuese su hijo biológico y todo eso. Ahora estaba por graduarse de ingeniería. Y entonces, y la polémica en casa estaba de que si debería de invitar al papá. Ahora ya más viejo, ya como que sentó cabeza, etcétera, etcétera. Entonces decían que él no quería invitar, la mamá y la abuela que sí, porque era su papá. Y trajeron aquí al grupo esa discusión que todo el mundo dio su punto de vista. La mayoría decía que no. Sí, fue su papá biológico, pero no representó al padre que debía de ser. O sea, no representó a Dios como tal. Entonces, y la abuelita y la señora pues estaban ahí en el grupo. Y ya, bueno, personalmente, para mí, no deben invitar. Él puede decidir, es la fiesta de él, la graduación de él, no de ustedes. Si él decide que no, es no, porque el papá no ha sido ejemplo. Ay, qué pobrecito que está viejo. Pobrecito cuando estuvo niño, ahora está viejo, todo el año lo puede cuidar y etcétera, etcétera. Pero cuando al niño, ¿quién lo cuidó? Si no hubiera sido la madre. Entonces había polémica entre lo justo y la justicia. Ya después pasó unas semanas y, y luego la abuela dijo, ¿se acuerda de la polémica? Sí. Pues mi hijo decidió que no, no porque no merecía el título de padre, sino es que no había contribuido para que estuviera ahí en la graduación y en la fiesta. Todos los niños se dan cuenta, los jóvenes se dan cuenta de si estamos siendo representantes de Dios o no, o le estamos haciendo el cuento. Pero bueno, ya me desvié. En la próxima semana vamos a ver naturaleza y atributos divinos, porque es algo no extenso, pero sí como para entenderle mejor. Naturaleza y atributos divinos.
No se queden mudos. Sí, está bien. Ojalá y que puedan ahora sí conectarse las otras personitas que hemos invitado para hacer un poquito más. Muy interesante toda su clase, su información y sí nos encantaría mucho que fueran más personas las que pues se nutrieran así como nosotros de esta enseñanza, esta sabiduría que normalmente pues no se encuentra en algún otro lado. Gracias, señor Mario, por todo lo que ha preparado y todo lo que se esmera para compartirnos, aunque seamos poquitos, se lo agradecemos mucho. Y a la vez que somos poquitos, a veces somos muchos, porque vamos chupando la sabiduría de Dios, ¿no? Ujú. Sí. Ruth tenía muchas ganas de estar en la clase, pero sigue grave en el hospital, ya va para casi para 3 semanas Ay, ¿por y qué? está, ¿mande? Voy a parar la grabación. ¿Por qué? ¿Qué tiene?